Vamos a ocuparnos de uno de los temas centrales del día, lo planteamos tempranito con Fernández Echegaray, tiene que ver con la reforma jubilatoria, aprobada la media sanción que faltaba en el Senado, y el anuncio del presidente que va a vetarlo. El presidente lo dijo Martín Menem aquí en Córdoba, lo dijo el vocero Adorni. ¿En qué circunstancias y cómo puede vetar un presidente, en este caso el presidente Milei, una ley sancionada? ¿De qué manera puede dejar o no de promulgarla? ¿De qué manera debe volver o no al Senado? A ver si nos ilustramos un poco sobre el tema con el doctor Félix Lonigro, constitucionalista reconocido y también frecuente consultado aquí en este espacio. ¿Cómo está, doctor? Buen día. ¿Está el doctor Lonigro? Hola, hola. Ahora sí, ahora lo estoy escuchando, Félix. ¿Me escucha usted bien? Sí, lo escucho bien. Buen día. Bueno, está hecha la introducción. Lo estábamos esperando para que nos ayude a establecer con claridad para una audiencia poco familiarizada con el tema. ¿Puede vetar el presidente Milei lo que sancionó primero diputados, después Senado, en este caso reforma jubilatoria? Pero en términos generales, digo, ¿puede vetar el presidente en qué circunstancias sí, en qué circunstancias no? Sí, exactamente. Todas las leyes que sanciona el Congreso pueden ser vetadas por el presidente. Sí. Por ahí podríamos encontrar alguna excepción que está prevista en la Constitución, no sé, por ejemplo, en la ley de convocatoria de una consulta popular vinculante o cuando el pueblo vota por el sí en una consulta popular, un proyecto, ese después obviamente no puede ser vetado. Pero después no hay ninguna inhibición más, todas las leyes se pueden vetar independientemente del quórum con el que la ley haya sido sancionada por el Congreso. Lo que pasa es que acá se ha presentado una confusión, porque, a ver, ¿qué es lo que ocurre cuando se sanciona una ley y se veta? La ley vuelve al Congreso. Sí, entonces, a la Cámara de Origen. Vuelve a la Cámara de Origen, vuelve a la Cámara de Origen, ahora las dos cámaras vuelven, pero vuelve a la de Origen, obviamente, siguiendo el orden de las cámaras tal como fue en la sanción. ¿Las cámaras pueden doblegar el veto presidencial? Sí. Las cámaras pueden doblegarlo si pueden insistir con los 2/3 de cada una de las dos cámaras. Entonces, si las dos cámaras insistieran con los 2/3, el presidente se vería obligado a tener que promulgar la ley, ya no tiene otra alternativa. En esa suerte de pulseada que se presenta institucional entre el Congreso y el presidente, la insistencia del Congreso hace que la ley y que el presidente la tenga que promulgar y la tenga que publicar. Ahora, el tema es que acá la ley fue sancionada de movida con 2/3 de cada cámara. Sí. Por lo tanto, algunos dicen, bueno, entonces no la puede vetar. No, sí, la puede vetar igual. Lo que pasa es que ese veto es medio absurdo, porque en realidad va a volver al Congreso, y si el Congreso vuelve a tener el mismo quórum que tuvo cuando la sancionó, va a terminar doblegando el veto presidencial. Entonces, sí, le estoy entendiendo bien, Lonigro, o sea, técnicamente la puede vetar y sería un gesto más político, porque en la práctica, si los 2/3 se repiten en diputado y en Senado, el presidente estará obligado, aun cuando esté diciendo, y con razón, porque en el texto que hasta ahora ha trascendido, no se establece, no se prevé el financiamiento de lo que se dispone, claro, que es lo que alega el presidente, que hace inviable la ley. Pero si vetara y se repiten los 2/3 en las dos cámaras, estará obligado a promulgarla. Está obligado a promulgarla, y después el tema del financiamiento es algo que quedará sujeto a la reglamentación, porque muchas veces las leyes, cuando necesitan ser puestas en marcha o necesitan ser ejecutadas, bueno, ahí aparece el decreto reglamentario del presidente, que es el que tiene que buscar el financiamiento respectivo. No por eso la ley va a dejar de ser vetada, va a dejar de ser promulgada. Ahora, también hay otro detalle. ¿Qué ocurre si el presidente, en esta pulseada, ofuscado, enojado porque el Congreso doblegó su capacidad de veto, decide promulgar la ley? Va a dejar pasar 10 días, evidentemente, no va a ser una promulgación expresa, va a ser seguramente una promulgación tácita, cuando el presidente en 10 días, cuando no dice el silencio presidencial, hace que la ley automáticamente quede promulgada. Ahora, después el tema de la publicación, porque si el presidente no la publica, vamos a estar ahí en un problema, porque la ley entra en vigencia después de su publicación.
Entonces, la pregunta es, ¿y si el presidente no quiere publicar una ley y que impide que entre en vigencia? Bueno, acá hay una laguna y yo soy de los que piensa que el Congreso de la Nación puede tomar por sí y para sí la potestad de ordenar la publicación. Otros dicen que el Congreso tendría que ir a la justicia para ordenar al juez, para pedirle al juez que ordene la publicación de la ley, ¿no? Bueno, esas son distintas posturas, pero que puede la ley esta jubilatoria ser vetada por el presidente, absolutamente, sin ningún problema. Ha sido clarísimo, y es un dato, por supuesto, los jubilados que están escuchando quieren saber cuánto van a cobrar, cómo lo van a cobrar. Ustedes, senadores que se han aumentado el sueldo, discutan la financiación, pero quieren saber si van a poder empatar la inflación y si van a recuperar lo perdido. Lo que es indispensable es esto que usted nos está explicando, Lonigro. Y una última consulta sobre eso. Hay en los últimos años de vigencia de la democracia en la Argentina, ¿ha habido vetos que se han consolidado o la mayoría han tenido este trayecto que usted está mencionando? Yo me animaría a decirle que un veto presidencial es un tiro en la sien a una ley, porque es muy difícil que el Congreso insista con los 2/3 de ambas cámaras. Yo esto lo he criticado desde mi posición académica siempre, porque yo creo que no puede ser que después de debates y debates el presidente de un plumazo pueda vetar una ley. Al menos, si pudiera hacerlo, el Congreso debería poder insistir con el mismo quórum con el que la sancionó. Pero bueno, la Constitución es así y así está prevista. Y en la práctica como es tan difícil, sí. como es tan difícil, en la historia no ha habido muchos casos. Y yo le digo sinceramente, creo que recuerdo uno en la época de Menem, por el tema de las patentes medicinales, en la época de Menem Cavallo, en la que Menem había vetado una ley sobre el tema de las patentes medicinales y el Congreso insistió con los 2/3. Ahora, después habría que ver quiénes son los que están detrás de esos registros históricos, si hay algún otro caso. Pero yo recuerdo ese. Lo vamos a revisar. Lonigro, ha sido muy amable, gracias. No hay por qué, que siga muy bien. Adiós, que esté muy bien. Es el abogado constitucionalista Félix Lonigro.